Buenas noches. Primeramente agradecer a la doctora Cruzcaya por esta oportunidad que me permite exponer el caso Manuela y otros versus El Salvador, un caso paradigmático a mi juicio, ya que enseña sustantivamente que el objetivo por el cual los estados promulgan leyes no es para crear zozobra ni inculpación social, es decir, alarma social, sino más bien para darle el sentido utilitario que decía Bentham a la norma, repeler el incremento de la criminalidad que busque mediante el debido proceso la determinada sanción o pena. Vamos a iniciar con la exposición. Para ello voy a compartirles el tema que nos aboca. Es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos suscitada, emitida el 2 de noviembre del 2021. El caso es Manuela y otros versus El Salvador. Es menester precisar que esta sentencia declara responsable internacionalmente a la República del Salvador por violaciones de derechos fundamentales de la víctima, en este caso Manuela, que fue de manera inusitada, velozmente, diría yo, apresurada, condenada en menos de medio año por haber presuntamente matado a su hijo recién nacido. Es por ello que la Corte Interamericana, haciendo un análisis introspectivo del caso, dice de una manera elocuente, pero a la vez también con un análisis muy ponderado, que se habrían en efecto vulnerado el derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se partió en el proceso mismo que se llevó a cabo contra Manuela, se le inculpó y se partió la investigación, se comenzó desde su culpabilidad, mas no, como dice la misma Convención Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se le encontró en febrero del 2006, se le encuentra a ella un feto en su casa, exactamente el 28 de febrero. Entonces se presume desde ya que ese feto fue asesinado, o perdón, que esa criatura recién nacida encontrado en un cúbito habría sido matado a priori por Manuela. Entonces, en ese momento, se le captura a Manuela y se le lleva preso, y ahí mismo se le dispone una prisión preventiva, sin haber hecho las pesquisas correspondientes. Entonces, ella es una mujer que aparte sufría diversas enfermedades, como el linfoma de Hopkins,
que es la que después llevará prontamente a su muerte, dicha enfermedad, no tuvieron nada de consideración, ningún tipo de un previo cuidado debido a la enfermedad que ella padecía ya en ese momento, lo tomaron y le llevaron preso. La corte también arguyó ante esta evidencia que el meterle presa apresuradamente a Manuela contribuyó a la aceleración de su pronta muerte. Ella es capturada en febrero, condenada en agosto del 2006 y en el año 2010 muere en prisión. Lo más penoso, lo más sorprendente. De manera que los que continuaron esta lucha por su honor, por su buen nombre, por conseguir limpiar esa imagen que lamentablemente fue entenebrecido por la captura arbitraria y el tiempo de prisión, fueron sus padres, sus familiares. Entonces, ahí está más o menos una síntesis que lo que sucedió. Ella fue internada en un momento en el Hospital San Francisco Gotera, en El Salvador, y estando en camilla, viene la policía y le pone las esposas para ser conducida al penal. Allí dice claramente lo que nosotros ya hemos expuesto de todo el trance o la vía crucis que pasó y que fue precisamente el 28 de febrero que pues encontraron a ella y la apresaron. Ahora, ¿qué derechos se han vulnerado? Esto es importante precisar y también dejar muy en claro. Lo primero es el derecho a las garantías judiciales, a la integridad personal y a la igualdad ante la ley. No olvidemos de que toda persona, por más imputada que sea, del peor delito que pueda existir sobre la faz de la tierra, todos tienen derecho a acceder a garantías judiciales que le garanticen, valga la redundancia, o le aseguren un proceso judicial de acuerdo al conducto regular, como también se le podría decir, o como los penalistas llaman, al debido proceso, cumpliéndose pues la debida atención y acceso a la jurisdicción, a la tutela jurisdiccional efectiva, así como a un proceso que no saltee ni omita el derecho a la defensa que tiene todo imputado y también el derecho a ser informado previamente de por qué está siendo apresado en caso que se le conduzca a un lugar para que pueda estar encerrado o purgar condena. En este caso, a Manuela se le lleva y se le recluye en un centro penitenciario sin haberle informado de manera detallada conforme a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque acá vamos a filtrar lo que dice la ley nacional con lo que dice la Convención. Y lo que prima es lo que dice la Convención, habida cuenta que el mismo Estado, al ratificar su participación y la misma Convención, está adhiriéndolo a su propia ley interna y, en consecuencia, asumiendo una responsabilidad de aplicarlo también dentro de su jurisdicción. Entonces, cuando se le lleva a Manuela y se le recluye,
se violan y se saltean los procesos. No se le informa debidamente de por qué ha sido recluido. Las evidencias que podrían apuntar a que ella podría en algún momento perturbar o ser un peligro procesal para la investigación, en ningún momento se cuestionó tampoco el arraigo. De repente ella podría fugarse, irse a otro país, tampoco, porque la señora tenía domicilio conocido y en ningún momento se le conoció bajo ninguna circunstancia que ella haya viajado en alguna oportunidad al extranjero, porque acá tenemos que también dejar sin ambajes una precisión muy idónea y pertinente, que la señora Manuela era una mujer de bajísimos recursos. Y digo esto a propósito del comentario que hace la misma sentencia, ya que se han visto casos recurrentes a lo que sucedió con Manuela, con personas que cumplían este mismo patrón de ser personas con baja condición, con bajos recursos económicos, que por no tener pues la posibilidad de pagar a un buen abogado que le defienda, es que lamentablemente ellos rápidamente sucumbían a la arbitrariedad y al abuso, diría yo, de la violación sistemática por parte del Estado de las garantías judiciales. Tal es así que la señora Manuela, ni bien fue condenada, no se observa un recurso de apelación o una impugnación. No se observa. ¿Por qué? Es un indicio claro de que muy probablemente la persona que le defendió tampoco fue muy diligente, que digamos, ¿no? O lo debidamente, pues, empático con su defendido y presentar el recurso impugnatorio que a clara luz podría tenido quizás un destino diferente y evitar quizá la pronta muerte de la acusada sentenciada. Es así que la Corte dice que al violarse las garantías judiciales, se violaron también la integridad personal y la igualdad ante la ley. Porque todos somos iguales ante la ley. Y no puede haber doble rasero, doble moral. Si yo veo que tú sí tienes un buen abogado, entonces a ti yo te cuido y me cuido a la vez de no cometer atropellos. Pero como tú no tienes recursos económicos para pagar un buen abogado, entonces contigo sí me meto y voy hasta el fondo. No, señor. No podemos hacer acepción de personas, porque la ley no distingue, sino busca equiparar a todos por igual. El derecho a la integridad personal de los familiares, porque al someterla a Manuela a situaciones escabrosas, pues se generó un terrible, profundo y quizás inolvidable daño material, pero más que material, moral, al buen nombre de la familia y emocional, porque no olvidemos que el daño moral es un concepto que viene del francés, que en su definición más correcta es el daño emocional que causa algún tipo de arbitrariedad, abuso o injusticia. En este caso, el daño emocional es evidente al haber sido pues parte de un grupo familiar que observó cómo a raíz de esta aprehensión por parte del Estado de manera arbitraria se vio inmiscuida ella en una pronta desmejoría y notoria afectación en su salud, en su capacidad motriz, que ya algunas
empezaron a enfriarse, a contraerse a vista y paciencia de sus familiares más cercanos. Y el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque cuando se le apresa a Manuela al momento de ver que ya estaba fallecido o estaba muerto su hijo recién nacido, se entiende como una ocurrencia de parto sin haber investigado previamente y asesinada la criatura recién nacida por su propia madre. ¿Por qué? Si las investigaciones hubieran arrojado eso, bueno, el tiempo lo hubiera dicho, porque toda investigación requiere su tiempo. En este caso fue como una corazonada que tuvo el fiscal, una intuición admonitoria que dijo, bueno, ya, no necesito investigar, ella es la asesina. Entonces, ¿dónde está el debido proceso? ¿Dónde están las garantías judiciales? Porque, ¿y si le mató otra? ¿U otra? ¿Y si murió por un accidente? Entonces, no, acá lo que vale es lo que dice el fiscal. Y si el fiscal concluye, porque 2 más 2 es más 4, y así en esa lógica plasma su teoría del caso, ya, entonces, ya, rápidamente, ella es la asesina, porque se la encontró. No, no necesariamente. Porque el cielo se hace negro, va a llover, ¿no? No es necesario, no necesariamente eso es verdad. O porque suena el mar, se embravece, no quiere decir que necesariamente va a venir un ciclón o un maremoto. La teoría de los actos propios indica sustantivamente que las apariencias nos pueden engañar en el fondo. Por eso es importante la investigación. Que una mujer salga de un departamento corriendo no quiere decir necesariamente que se haya estado escapando de un intento de violación allá adentro. No, señor. Uno tiene que investigar. En este caso, la Corte le increpa eso al Estado de El Salvador y le dice, señores, ustedes han debido de investigar antes de llegar a esta conclusión. No es que 2 más 2 es 4, no siempre. En una investigación fiscal, en una investigación judicial, para encontrar un delito, no siempre 2 más 2 es 4. A veces arroja un resultado diferente. Por eso es sustantivo que se haga una investigación profunda, pero siguiendo las garantías del debido proceso y cumpliéndose los principios procesales que evidentemente con Manuela no se cumplieron. La Corte ordenó al Estado diversas medidas de reparación. Uno de ellos es la publicación de la sentencia y su resumen oficial. Uno de ellos. Otro, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Otro, otorgar becas de estudio al hijo menor y al hijo mayor de Manuel, debido a que Manuela dejó hijos en crecimiento, menores de edad. Tercero, brindar gratuitamente y de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a los padres de Manuela. Regular, asimismo, obligación de mantener el secreto profesional médico y la confidencialidad de la historia clínica. Porque eso es el meollo del asunto, de acuerdo al análisis que hace la Corte. Dice, ¿por qué es que muchas mujeres tenían, cuando pasaba pues un flujo o había una amenaza de aborto, no necesariamente propiciado por ella misma o deliberativamente, sino
por razones exógenas que a veces ninguna mujer puede controlar, no querían, muchas mujeres, irse a verse al médico o al centro hospitalario por el temor de que no se guarde el secreto profesional y de que a raíz de eso se le imparta una imputación, quizás revestida de suposiciones, de especulaciones, como el caso de Manuel. Porque el médico no guardaba el secreto profesional y la historia clínica era abierta ante cualquier persona, cuando sabemos que todo hombre, toda mujer tiene un derecho a la intimidad personal. No se puede estar divulgando si la señora ha tenido flujo o no. No, si ha tenido flujo, o ya hay por lo menos una gotera, digámoslo así, que empieza a bajar un flujo de sangre. No, entonces ya hay un intento de aborto porque ella lo ha propiciado. Entonces, es que la Corte hace un análisis y dice que a raíz de que no se guardaba el secreto y la confidencialidad requerida en la historia clínica de cada persona, es que mujeres ya no querían irse embarazadas, en este caso, no querían irse a tratarse porque tenían miedo de que en algún momento de repente por ahí se tome la policía o se tome la fiscalía y por un intento quizás hasta de venganza la mujer sea apresada. Muy importante, muy sustantivo y fundamental que la Corte haya puesto esto en relieve para que se corrija y se entienda de que primero está la confidencialidad, el secreto profesional que tiene que guardar el profesional médico. Y antes de lanzarse a conjeturas o dar comidilla ahí a los supuestos imputadores y acusadores que especulen y hagan una historia ficticia y la ficción supera la realidad, que guarde el secreto y que trate a esa persona en su salud para evitar consecuencias funestas, como lo que ha sucedido con Manuel. Y como siguiente medida, desarrollar un protocolo de actuación para la atención de mujeres que requieran atención médica de urgencia por emergencias obstétricas. Esto en línea a lo anterior, ¿no? Adecuar su regulación relativa a la prisión preventiva, que la prisión preventiva tiene que guardar presupuesto. No es que yo voy a meter preso a una persona para ponerle como un chivo expiatorio ante la sociedad y meter miedo, meter zozobra, alarma social, no señor, o inculpación, no. La prisión preventiva no se ha dado para disuadir el crimen. Su naturaleza es diferente a la pena. No podemos mezclarla de manera arbitraria, abusando del poder policía que tiene el Estado. El Estado podrá tener todo el poder policía que tenga, pero su poder también tiene que estar confinada por los principios procesales, por los derechos fundamentales que no pueden ser violentados ni transgredidos de manera deliberada por un Estado que está obligado también a circunscribir su poder conforme a ley, no al margen de su constitución o de los derechos que están plasmados no solamente en ella, sino en los tratados internacionales. No, por favor. La Corte hace un análisis ante ello y da esa recomendación de manera explícita en la misma sentencia. Por eso que también dice diseñar e implementar un curso de capacitación y sensibilización a los funcionarios judiciales y al personal de salud al Hospital Nacional Rosales. No es posible de que ellos se crean pues los fariseos, el anticorrupción o el que sentencia, dice, ¿y quién fiscaliza a los fiscalizadores? O sea, yo debo también de entender que las circunstancias son circunstancias y de que yo no puedo ser ajena a cada uno de ellos. Como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. Y cada circunstancia hace
particular a cada situación o contexto determinado. Pero no, si es así, no, ya, la ley dice que tiene que ir a prisión preventiva y punto, señor, y punto. No es así, no siempre, como digo desde un principio, 2 más 2 es 4 en una investigación judicial. No, señor, no siempre es así. Hay que ver más profundo, hay que ver más allá, hay que ahondar en el juicio que uno quiere hacer, porque hay particularidades, como decía algún jurista, cada caso es un ADN diferente. Es verdad. Y la obligación que tiene el juzgador es investigar los cromosomas de ese ADN diferente. Investigar, escudriñar, escrutar de una manera ponderada, imparcial y neutral. Adecuar, también dice, su regulación relativa a la dosimetría de la pena del infanticidio. O sea, adecuar la regulación relativa, que vamos a dosificar. Tiene que haber una dosificación de la pena. Habla también de la proporcionalidad. Tengo que ver si tal conducta merita tal pena, pero no porque se dan los presupuestos aparentemente legales, no, entonces yo le pongo a todititos 30, 40 años como fue condenada Manuela. Manuela fue condenada a 30 años de prisión, pero no se le dosificó ningún tipo de conducta, no se vio si de repente ella estaba enferma. Hay que dosificar. Por eso es que en el ámbito penal se hablan de los agravantes y de su sentido contrario, de sus atenuantes, que son las circunstancias que el juzgador tiene que ver para aplicar esa benignidad, digámoslo así. Pero no, pues, si tú has cometido eso, no me interesan tus circunstancias. Si has estado enferma o si padeces de una enfermedad que te puede llevar a la muerte en poco tiempo. No, no me interesa eso. No, señor, eso no es dosificar. Tenemos que dosificar y atender la circunstancia particular de cada imputado. Y ya para terminar, dice diseñar e implementar un programa de educación sexual y reproductiva, tomar las medidas necesarias para garantizar la atención integral en caso de emergencias obstétricas y pagar indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial, así como el pago de determinadas costas y gastos que hayan incurrido, por supuesto, la parte vencedora. El punto resolutivo de esta sentencia, que para mí es neurálgico, es en el párrafo o en el considerando en que la Corte tuvo por demostrado, como lo dice textualmente, que la resolución que ordenó la detención provisional de Manuela no fundamentaba con circunstancias objetivas la posibilidad de que Manuela obstaculizara el proceso, lo que le estaba diciendo. Las circunstancias son importantísimo poder evaluarlo, considerarlo. Más aún, dice, la imposición de esta medida cautelar se fundamentó también en que el hecho habría causado alarma social en la comunidad donde residía Manuela, lo cual para la Corte resulta contrario a la lógica cautelar, ya que no se refiere a las condiciones particulares de la persona imputada, sino a valoraciones subjetivas y de índole político, las cuales no deberían ser parte de la fundamentación de una orden de prisión preventiva. Entonces, en algún momento los romanos decían, para calmar a la sociedad de sus protestas, hay que darle pan y circo, y con eso se quedan quietos. Pareciera de que algún rédito político quisieran tener estos señores al meter preso de una manera apresurada a una mujer, tan solo porque se le encontró algún indicio, ya,
Y una vez para demostrar que uno es radical, que uno es intransigente, que uno no se vende con nadie, que uno no es implacable y acá se cumple la ley. No, señor, no necesariamente es así. Uno tiene que ser implacable, pero conforme a ley, de acuerdo a los presupuestos procesales que la ley te otorga. No te puedes saltear porque quieres, pues, dar una imagen de ser el máximo jugador implacable, que no te casas con nadie, como dicen algunos. No, de por medio está la libertad, que es un derecho fundamental de cada persona. Yo no tengo el más mínimo derecho de poder restringirla cometiendo atropello, porque eso trae cola y podría arrastrar a esa persona a un trauma y después crear daños colaterales con sus parientes. En este caso a Manuela se le causó la muerte, no es cualquier cosa. Y que sus hijos menores de edad sean condenados, lamentablemente también, a la orfandad de su única madre. Entonces, no es algo sencillo y es muy, muy relevante poder entender la seriedad que este caso amerita. El estado de supervisión de cumplimiento no se ha hecho hasta el momento una supervisión del cumplimiento. Se entiende de que se va a hacer ya, se va a programar un, un control de esta sentencia que en gran parte reivindica la imagen de esta mujer que a clara luz fue sometida a un vejamen jurídico, judicial, que a la larga o a la corta ha llevado a una condena social del mismo Estado por su responsabilidad gravísima o gravísima, y a entender también de que la justicia, por más cruel que parezca, a veces hace que uno espere. Pero la resistencia, el coraje y la perseverancia de los padres de Manuela dieron este fruto, de poder conseguir que su imagen sea reivindicada, que el Estado asuma la responsabilidad de, no solamente internacional, sino internamente, de reconstituir sus parámetros legales para entender de que la prisión preventiva no puede ser tomada como un instrumento político, ni de crear pues una sospecha permanente ante la sociedad de un investigado, partiendo siempre no del principio de la presunción de culpabilidad, sino de la presunción de inocencia. Porque nadie estamos libres. Hoy día puede ser usted, mañana puede ser el vecino, mañana. Nadie estamos libres. Yo creo, como decía ese gran apotegma bíblico, con la vara que mides serás medido, ¿no? Muchas gracias, doctora Cruzcaya Ugarte. Muy agradecido por la oportunidad y espero haber cumplido con las expectativas académicas vuestras. Muy agradecido y paso a detener la grabación. Muchas gracias.